Un segundo, muchachos, un segundo acá. Ahí está. Hola, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto, todo bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por poner este tiempo de su parte para hacer una entrevista y estar en mi página un ratito. Ok, claro que sí, con mucho gusto para toda la gente ahí que nos está viendo. Aquí el amigo Lev me pidió una entrevista y yo le dije que con mucho gusto aquí estamos para un ratito para compartir el tiempo con la gente. Así que, claro, hermano, dale, empecemos con la entrevista para que la gente ahí Sí, se escuche. sí, voy a decir primero, la razón que comencé yo este proyecto es que mucha gente se enoja con los jugadores cuando Guatemala no crece, pero para que crezca Guatemala, tiene que poner la parte de todos, los jugadores, la prensa, los fanáticos y todos. Y lo que estoy tratando yo es hacer entrevista a los jugadores o exjugadores también, para que la gente le pueda preguntar preguntas, pero para que yo diga la historia de los jugadores y para que más gente conozca al jugador Chapín. Porque Claro, muchos personas de otros países no conocen al jugador Chapín. Y es la verdad. Y claro. yo estoy creciendo poco a poco y me hice amigos de muchos streamers de Sudamérica. Y yo me puse, si yo crezco un poco en Sudamérica, la gente de Sudamérica me pueden ver y después también van a conocer al jugador Chapín. Y tal vez así el fútbol Chapín puede crecer también. Perfecto, hermano, perfecto. Así que vamos con todo entonces con eso para que la gente ahí empiece a escuchar la entrevista. Dale, papá. Gracias, Ricardo Jerez. Ricardo, ¿puede comenzar cómo comenzó su carrera usted y cómo llegó usted al fútbol profesional? Bueno, mi carrera yo la empecé cuando tenía 8 años. Yo jugaba en el Cejusa, en las canchas del Cejusa, pero jugaba de volante por izquierda. Y bueno, hice un breve paso por el atletismo. Hice atletismo de 9, 10, 11 años. Y luego a los 14 años retomé otra vez el tema del fútbol, pero ya como arquero. Y fui a una prueba a las fuerzas básicas de comunicaciones, quedé en las pruebas y luego seguí entrenando. Tuve un breve paso por Toluca, México, cuando tenía 16 años. Luego regresé pero eran las inferiores. Luego regresé a Guatemala. Terminé de hacer mi proceso en la especial con comunicaciones. Y luego me llamó una vez la señora Adela Torreviarte, en su momento era la presidenta de Cobán Imperial, andaban buscando un arquero. Y bueno, yo había estado en procesos de selección y bueno, me invitó a que llegara al equipo, firmé un contrato y ahí debuté en Liga Mayor mientras el portero titular, que en ese momento era Miguel Ángel Cles, se iba a la selección. Yo debuté en Liga Mayor y ahí empecé toda mi carrera, hermano. Ok, amigo, ¿por qué se cambió a portero? A ver, siempre me llamó la atención ser portero. Mi papá fue portero de fútbol profesional. Fue mi portero de la selección también, portero de los Cremas. Entonces, siempre me llamó la atención ser portero. Mi papá era entrenador de porteros y a veces yo me metía a entrenar con él. Y bueno, me gustaba porque me tiraba, me gustaba. Y bueno, poco a poco fui agarrándole más el gusto, aprendiendo. Y hasta que le encontré realmente la pasión, que es lo que yo hago, ¿no? Que es ser portero. Yo también, antes de tuve cirugía de la espalda, yo también fui arquero en la escuela. Ah, entonces sabes de lo que estoy hablando, hermano. Sabes de esa pasión Sí, que uno siente cuando es portero. Sí. dice mi papá cuando jugaba portero, un portero quiere ser un poco loco porque tiene que To- no hacer, que no se Total, asuste. hermano. Dicen que los porteros tienen que estar locos, porque si no estás loco, no hay razón para hacer el antifútbol del fútbol, porque ¿qué es lo que todos buscan en el fútbol? El gol, ¿sí? Y el arquero es el antifútbol, porque es el que trata de evitar los goles a toda costa. Entonces, hay que estar un poquito loco para estar recibiendo pelotazos y estar en Sí, una posición solitaria. Pero la verdad que los que tenemos esa pasión, lo vivimos al máximo cada día. gracias, amigo. ¿Y qué fue la cosa más difícil en su carrera? Bueno, todo fue difícil. Llegar al fútbol profesional siempre es difícil porque hay muchas personas que también buscan el mismo sueño que uno. Entonces, llegar al fútbol profesional fue difícil. Pero pienso que lo más difícil que siempre me tocó, y lo digo con el dolor de mi corazón, precisamente lo que tú hablabas, ir a tratar de buscar una oportunidad en el extranjero con el pasaporte guatemalteco. Porque al guatemalteco no lo ven con buenos ojos en el extranjero. Entonces, siempre que un guatemalteco llega al extranjero y solamente dice, no, yo es que yo soy de Guatemala, ya ahí ya vas con menos 10 puntos, ¿me entiendes?
y entonces siempre te toca luchar más contra la corriente porque lamentablemente nuestra historia futbolística no es la mejor. No tenemos jugadores en el extranjero, cantidades bueno, que puedan decir que es un ejemplo. Entonces creo que esa es la cosa que más difícil me costó en el fútbol, tratar de encajar en un lugar siendo guatemalteco. Y bueno, gracias a Dios yo lo pude hacer en Colombia, 9 años jugué en Colombia y pude jugar, pero siempre puedo decir que era una discriminación solo por el hecho de ser guatemalteco. ¿Puede hablar un poco de su carrera en Colombia, cómo llegó a Colombia y esos pasos? Porque no, en sus tiempos era uno de los únicos jugadores que jugaban afuera de Guatemala. Sí, bueno, la verdad yo llegué a Colombia por el técnico Jaime de la Pava, era mi entrenador en Marquense, él fue el que me recomendó allá en el equipo de allá, tenía muchas conexiones, me recomendó un equipo y bueno, así fue como yo llegué a Colombia, porque es difícil entrar a un mercado como el colombiano, es muy apetecido por todos los sudamericanos, paraguayos, uruguayos, argentinos, todos, y bueno, es muy difícil llegar a Colombia, ¿no? Entonces yo llegué, jugué el primer año eh, con mucha presión en el sentido que a todos les sorprendió de que un guatemalteco llegara al fútbol colombiano. Entonces, con mucha presión, pero gracias a Dios estuve a la altura de las circunstancias. Y bueno, eso ahí fue cuando ese equipo Alianza Petrolera me compra la ficha, me compra los papeles. Eso quiere decir que yo firmé 3 años de contrato. Y bueno, ahí fue cuando ya hice toda mi carrera. Luego me fui a préstamo al Deportivo Cali, me surgieron otras oportunidades, no me dejaron ir. Y bueno, pude hacer una carrera en este equipo Alianza Petrolera y me convertí en el jugador con más partidos en la institución, 251 oficiales de liga, más todos los de Copa. Entonces estamos hablando más o menos de unos 300 partidos profesionales en Colombia, que no es fácil, Sí. la verdad. Y yo te seguí mucho en la carrera, eras uno de mis jugadores favoritos y vi que eras muy querido en Colombia, amigo. Sí, 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 la verdad en Colombia tengo los mejores recuerdos, la gente me quiere mucho y yo la verdad que disfruto mucho Colombia todavía, tengo amigos todavía que son de allá y la gente a veces todavía me escribe recordándose mi paso por Alianza Petrolera y bueno, realmente fueron momentos muy, muy bonitos los que viví y tuve una carrera exitosa allá en lo que se refiere a que fui hasta capitán del equipo y bueno, todo eso que son cosas muy difíciles de lograr en Sudamérica. ¿Y qué es la gran diferencia del fútbol colombiano que el fútbol chapín? ¿Qué aprendió en el fútbol colombiano que no pudo aprender el fútbol chapín? A ver, más que aprender, obviamente el ritmo con el que se juega es totalmente diferente, pero eso lo dan las canchas de fútbol allá. Allá me recuerdo que en Colombia, justo cuando yo llegué, acaba de ser el Mundial Sub-20, entonces todas las canchas estaban en perfecto estado y eso hacía que la pelota rodara más rápido y cuando la pelota roda rápido hay más ritmo y eso te incrementa la técnica y bueno, es todo. La verdad que la infraestructura es todo y eso ayudaba a que el jugador fuera más rápido, que tuviera, pues, jugara uno, dos, tres toques. Entonces eso hacía bueno, que el fútbol fuera más fluido y el ritmo con el que se juega, la pasión de la gente, los estadios están llenos. Todo eso es un nivel completamente diferente y es por eso que Colombia es uno de los mayores exportadores de jugadores a nivel mundial. Sí, eso también. Colombia ha crecido mucho en el fútbol los últimos 20 años. Sí, total, total, total. ¿Cuál fue el momento más feliz en su carrera? Bueno, el día que debuté en selección mayor fue uno de mis momentos más felices porque siempre lo he dicho, uno como jugador de fútbol, el sueño máximo que uno tiene es llegar a la selección nacional de Guatemala. Entonces creo que ese fue uno de mis momentos más lindos y bueno, el día que me llamaron también para ir a Colombia, fue una felicidad muy grande porque, vuelvo y te repito, lograr una oportunidad en primera división sin ir a hacer una prueba es algo muy difícil. Sí, ¿qué le dices tú a un jugador chapín joven que juega en Guatemala en este momento y quiere ir a jugar a otros países? ¿Cuál es su consejo? El consejo que le puedo dar a todos los jugadores jóvenes, y siempre lo he dicho, es de que vayan y que inviertan en su carrera. ¿Qué es invertir en su carrera? Sé que en Guatemala hay buenos salarios, hay salarios que no se necesitan tal vez irse de Guatemala, pero que vayan a buscar una oportunidad a otro país, que vayan a Costa Rica, a Panamá, a Uruguay, países donde van a crecer futbolísticamente y tal vez el salario no es el mejor, pero van a crecer futbolísticamente y eso les va a abrir una oportunidad más adelante para una liga mejor. Porque si se quedan en Guatemala, mientras pasen los años ellos jugando en Guatemala, va a ser más difícil para salir a otro país. ¿Qué tiene que ser el fútbol guatemalteco para llegar a ese nivel? Porque todo chapín ama el fútbol,
todo el Chapín quiere que la selección vaya al mundial y siempre queramos a pasitos de ir al mundial. ¿Qué tiene que ser el fútbol Chapín para llegar a ese nivel? Bueno, la verdad, muchas cosas, porque hay que hacer todo, hay que cambiar toda la estructura del fútbol nacional. Primero, las ligas menores, hay que ponerle mucha atención a las ligas menores, hay que mejorar la infraestructura, porque la verdad que no tenemos estadios de nivel para jugar fútbol. Nosotros tenemos canchas de fútbol en Guatemala, pero no tenemos estadios y las canchas no están en el mejor estado. Son canchas de grama que ya no se usa, una grama con una altura así que hace que la pelota sea lenta y están llenas de hoyos. Entonces el fútbol no es un fútbol fluido. Entonces si queremos llegar al nivel del fútbol sudamericano, tenemos que empezar por cambiar la infraestructura y cambiar el tema de ligas menores, de fuerzas básicas, que hayan más jugadores con una base técnica importante para poder jugar a esos niveles, porque después te adaptas, créeme, y eso sí se lo digo a cualquiera, uno se adapta, después de estar entrenando un mes en otra realidad, uno se adapta, porque el jugador guatemalteco es bueno, tenemos condiciones, pero obviamente nos acostumbramos a jugar tan lento acá en Guatemala porque las canchas no lo permiten y eso hace que todo sea más difícil. Entonces hay que cambiar muchas cosas que no solo dependen del jugador, sino dependen de toda una junta directiva. Yo siempre digo eso a la gente, porque la gente o fanáticos, cuando yo hablo de fútbol en mi página, siempre se enoja con el jugador. Y yo entiendo porque el jugador está jugando, pero el fútbol comienza desde el directivo, de los fanáticos y hasta de la prensa. Y yo pienso que la mentalidad hasta de la prensa tiene que cambiar mucho para que Guatemala llegue en donde quieren que llegue todo el Chapín. Claro, todos tenemos que cambiar, hermano. Todos tenemos que poner un poquito de granito de arena. Yo siento que los jugadores lo están haciendo. Te soy muy honesto porque yo estoy desde adentro y lo viví con muchos compañeros de la selección, con todos muy profesionales, yendo al gimnasio, proteína, todo, comiendo lo que es, con una nutrición adecuada, la mayoría. Entonces el jugador está poniendo su parte porque el jugador quiere quiere sobresalir, pero lamentablemente las condiciones que hay en la Liga Nacional no lo permiten. Y sé de muchos jugadores que anhelan ir a jugar al extranjero, pero no se nos abren las oportunidades. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, el fútbol guatemalteco está muy devaluado, tristemente. Yo también pienso eso mucho, porque después de esta Copa Oro, ¿verdad? Que Guatemala jugó muy bien, yo pensaba que más jugadores iban a ir a jugar a otros países. ¿Por qué piensa usted que no fueron más jugadores a jugar a otros países después que Guatemala jugó tan bien en la Copa Oro? Y en estado, hasta le ganó a un equipo canadiense que tienen jugadores en Canadá, que tienen jugadores en Europa, la MLS, y son un buen equipo. Bueno, pienso que fue porque, a ver, vuelvo y te repito, no somos apetecidos en ningún lado. Sí, yo te voy a poner un ejemplo, que sos el presidente de un equipo y no Ujú. penses como guatemalteco, y esto es para toda la gente que nos está viendo, no piensen como guatemaltecos. Te llega una carpeta de un guatemalteco, de un brasileño, de un argentino y de un uruguayo, ¿a cuál es al que miras de último? De Guatemala. Tristemente es así, hermano. Tristemente es así, es la realidad y es lo que te digo, es muy difícil para un guatemalteco poder ir. Entonces, mientras no, y a ver, ¿cómo podemos ir? Obviamente empezando y yendo por un salario más bajo de lo que iría otro jugador. Entonces, vas con un salario bajo, jugás un año, demostrás lo bueno que sos y entonces ya puedes pedir. Pero mientras sos un X, ¿sí? Por más que juegues en la selección, hermano, seguís siendo un X, ¿me entendés? Para ir a jugar a Sudamérica, por ejemplo, porque hay muchísimos. Hay muchísimos jugadores en Sudamérica, de todos lados. En Brasil levantas una piedra y te salen 10 jugadores muy buenos. En Argentina es lo mismo, en Uruguay es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir con un salario bajo y los equipos también tienen que colaborar prestando a los jugadores gratis, hermano. Es que escúchame, tú vas a poner una empresa, ¿sí? De un producto que la gente no conoce. ¿Qué haces? Tenés que regalar el producto primero para que la gente lo conozca y una vez que la gente diga, no, si este producto es bueno, listo. Entonces ya empezás a cobrar por el producto, pero no puedes empezar a cobrar por el producto un precio tan alto de un producto que la gente no conoce. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que cambiar un poquito. A ver, solo quiero decir algo. Aquí la gente dice que por bolos no se van tan bien. No, créeme, hermano, que no es por bolos. Te digo que los jugadores en Guate están siendo muy profesionales. Y mira, yo juego en Colombia. Sí, hay bolos también hay en Colombia. Bolos hay en todos lados. Eso no es así. ¿Me entendés? Es simplemente que el guatemalteco no es apetecido en otros lados, tristemente, y te lo digo con el dolor en mi corazón.
Sí, y es muy difícil también porque una persona, como un humano, nosotros pensamos de nuestra carrera, pero también de cuánto gana nosotros, porque el dinero es lo que nos ayuda en la vida, ¿verdad? Y en Guatemala pagan mejor que muchos países en Sudamérica. Y tienes razón, un jugador a veces tiene que ganar menos para que en el futuro gane más, como jugadores como Waterman, que se fue a la quinta división de España y después fue creciendo poco a poco. Y mira que te voy a decir una cosa, la gente a veces cree que jugar en la quinta edición de España es bajar de nivel, y la quinta edición de España tiene un nivel impresionante, hermano, y la cuarta división tiene un nivel impresionante, y la tercera, entonces muchas veces estamos un poquito confundidos con el tema, pero sí, eso es lo que yo te decía, y eso fue lo que a mí me pasó en mi momento, ya conté esta historia aquí en un en vivo. Yo estaba en comunicaciones en Guatemala, estaba muy bien, vivía en la casa de mis papás, tenía un buen salario, me pagaban bien, no tenía responsabilidades, no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía nada. Y me fui a Uruguay a ganar, hermano, me fui a ganar nada, ¿sí? A sufrir, a viajar en bus a 2 grados centígrados, porque justo fui en invierno, en bus público, y me fui a sufrir y jugué un año en Uruguay. Y después eso fue lo que a mí me sirvió para llegar a Colombia. Entonces, eso fue lo que yo entendí que fue la siembra que yo hice en mi carrera para después cosechar. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer en Guatemala. Sembrar, porque eso nos toca, porque nos toca sembrar. No tenemos la suerte de ser argentinos, uruguayos, brasileños, que en cualquier lado te quieren y no tienes que sembrar nada. Capaz te vas de una vez ganando millones de dólares. No. En Guatemala tenés que ir, sembrar, por eso te digo, cobrar poco y luego que conozcan tu trabajo ya te vas a poder ganar un buen dinero. Tienes mucha razón. Y yo ahorita, cuando comencé esta carrera de periodista, yo me puse que yo quería conocer el fútbol de Sudamérica, amigo. Porque el fútbol de Sudamérica para mí es el mejor fútbol del mundo y están los mejores jugadores que se van a Europa. Y yo pensaba que en Sudamérica todos ganaban bien y no. El jugador de Sudamérica no gana bien. Yo miro a la Liga de Uruguay, que hay equipos. Y yo siempre le digo cuando estoy en vivos con la prensa porque ya, gracias a Dios, ya estoy en programas en Sudamérica que me invitan a veces. Sí. Los jugadores vayan de Guatemala, vayan a Sudamérica. Sí, tal vez no le pagan bien, pero ya juegan una Copa Sudamericana, pueden jugar una Copa Libertadores y ya los miran más equipos, porque jugar una Copa Centroamericana es muy diferente a jugar una Copa Suramericana o Copa Libertadores que la Copa Centroamericana. Total, hermano, la experiencia es totalmente diferente y vuelvo y te repito, el fútbol sudamericano es muy apetecido en cualquier lado. Estás jugando en Sudamérica y tenés 10 representantes viendo los partidos, de representantes que te llegan a México, a Asia, a países de Europa, pero no los top. Entonces, eso es lo que te va a ayudar para tener otra vitrina, pero mientras sigamos en Centroamérica va a ser muy difícil. Sí, estoy con usted, hermano. Pregunta, ¿cómo se sintió usted para romper el récord de 941 minutos sin recibir un gol? Un récord muy importante. Sí, fue algo muy lindo, la verdad fue un momento, a ver, son momentos que pasan en el fútbol, todo se conjugó para que pasara eso, tenía un gran equipo también enfrente, como está en el Deportivo Marquense, teníamos una sólida defensa, fue un gran momento, la verdad que fueron momentos lindos en mi carrera, ya pasó hace mucho, eso pasó hace mucho tiempo ya, y lo disfruté, la verdad que la gente lo disfrutó también, se vivió con mucha atención, en Guatemala se hablaba mucho del tema cuando estaba pasando eso, cuando ya faltaban 10 20 minutos, o cuando faltaban 90 minutos, un partido, dos partidos, se vio con mucha atención, y bueno, fue algo que disfruté, lamentablemente el gol que me hicieron con el que se rompió el récord, después me di cuenta que estaban fuera del lugar, todos nos dimos cuenta que estaban fuera del lugar, pero bueno, era parte del fútbol y No algún hay momento se VAR. tenía que acabar, no había VAR en ese momento, claro, pero bueno, fue un momento muy, muy bonito en mi carrera, hermano. La gente aquí quiere saber, porque también me gusta apuntar, preguntas del chat, si está bien. Quiere saber si habla un poco de su etapa con los rojos, con el municipal. Hermano, yo soy rojo. Yo, de verdad que mi etapa como municipal fue una etapa muy linda, sobre todo ahorita que regresé de Colombia. Cuando yo regresé de Colombia fue municipal. Estuve un año y medio. Me fue muy bien, la verdad. Tristemente no logramos salir campeones. Una semifinal quedamos fuera contra Comunicaciones y fue porque quedamos 0-0 de locales y 0-0 de visita y ellos pasaron por mejor posición en la tabla.
No estoy de acuerdo porque no hubo ganador, pero bueno, nos tuvimos que quedar afuera. Luego perdimos una final con ellos también. Y luego jugamos semifinales contra Antigua y quedamos fuera con Antigua. Ese fue mi último torneo como municipal. Y la verdad que no tengo nada que decir, al contrario, yo paré amando la institución porque realmente es una institución muy grande. Es la, para mí, y siempre lo he dicho, es la mejor institución que hay en Guatemala. Tiene todo. La verdad que mis respetos para Municipal. Y me vine porque me salió una oportunidad para irme a Estados Unidos, traer a mi familia, jugar acá. Y bueno, yo ya estaba pensando en otros proyectos y bueno, por eso fue que salí de Municipal, pero la verdad que estaba disfrutando mucho del equipo y fui muy feliz en Municipal y tengo los mejores recuerdos y sigo viendo al equipo y sigo haciéndole fuerza para que gane y para que esté siempre ahí peleando los primeros lugares. Yo también soy puro rojo. Mi papá no se pone muy contento porque está en el live mi papá y él es puro crema. Pero Ajá. de pequeño un tío mío, un abuelo mío me hicieron de los rojos. Exacto, muy bien papá, esa es la mejor, esa es la mejor. Te agradezco ahí que estés ahí pendiente de los rojos también. Sí, y eso es algo que yo le digo a la gente que me mira y le digo a los chapines también. Gente, hay que apoyar más a los clubes de Guatemala en vez de apoyar el Barcelona, Real Madrid. Hay que apoyar más a nuestros equipos de nuestros países. Y sé que es difícil, ¿no da? Porque sí, el fútbol de europeo a veces están los mejores jugadores, pero como guatemaltecos tenemos que apoyar nuestros fútbol si queremos crecer. Pero mira, yo te digo, sí es difícil y está bien ver otros fútbol, otros partidos y apoyar a otros equipos, pero te voy a decir una cosa, la emoción de ir a un estadio, créeme que no, el fútbol se ve de otra manera estando en un estadio que estando viéndolo a través de la televisión. Entonces pueden apoyar al Real Madrid, Barcelona, todos los que quieran, pero el tema es ir al estadio, ¿me entendés? Es ir al estadio y disfrutar y ponerse la camisa del equipo, comprar las camisolas del equipo, que eso ayudan económicamente a los equipos. Viste, eso es apoyar el fútbol. Entonces, si quieren apoyar al Real Barça, que lo hagan, pero que apoyen a su equipo, sean rojos, cremas, Aurora, Marquense, Suchi, el que sea, todos los equipos. Y porque eso se necesita, ¿no? El apoyo. Y al final eso es lo que hace más lindo este deporte, esa rivalidad que hay entre equipos y entre aficiones. Sí, una pregunta que me dijo mi papá para preguntarte y te voy a preguntar si no me iba a regañar. ¿Sí? Me va a decir, ¿cuál fue el mejor defensa que usted jugó de Guatemala? Con el mejor defensa que yo jugué sería injusto mencionarte a uno, porque jugué con muy buenos defensas. Te podría decir, en Cobán jugué con uno muy bueno que tal vez la gente no recuerda mucho, pero estuve en la selección, tuve un breve paso en la selección, Nelson Morales, muy bueno. Gustavo Cabrera, extraordinario defensa. Carlos Gallardo, muy buen defensa. Eh, Ahí te puedo decir te puedo decir de algunos, pero he jugado, gracias a Dios, he jugado con muy buenos compañeros, muy buenos defensas que hacen muy bien su trabajo. Sí. ¿Y cuál jugador que jugó usted fue el que le impactó más en su carrera, que lo ayudó a empujar a otro nivel en su carrera? Eh, a ver, el Pando Ramírez era un jugador que te digo la verdad, lo tuve compañero cuando yo era muy joven, en el 2006 que yo llegué a Municipal. Y te voy a decir una cosa, era un jugador que es extraordinario, tenía todas las condiciones físicas, fuerte, le pegaba bien con las dos piernas, iba bien por arriba, fuerte, rapidísimo, todo. Pero sin embargo era un jugador que se quedaba trabajando todos los días, se quedaba pateando al arco, pateando al arco. Y como yo era el jovencito en ese momento, tenía 20 años, me decía, portero, ponete. Yo me quedaba con él una hora más o menos después de los entrenos. Pateaba, pateaba, pateaba y obviamente yo atajando, atajando. Y te puedo decir de que eso a mí me ayudó a ser mejor, a entender de que yo tenía que hacer trabajo extra para ser mejor. Entonces es una persona a la cual yo le agradezco mucho porque cuando yo fui muy joven, él me ayudó para yo poder ser mejor. Y de Pando Ramírez, yo siempre me acuerdo, yo soy de Los Ángeles y tenía como 7, 8 años cuando el Pando hizo ese gol para mandar al Galaxy que gana el campeonato en la Ajá. MLS. Y Sí, era pequeño, pero te digo, mi papá me enseñó de fútbol de Guatemala muy pequeño. Yo nací en Estados Unidos, pero para mi papá y mi mamá era muy importante que yo supiera todo de Guatemala. Y como sí, te digo, yo amo al país, yo amo Guatemala y hasta me acuerdo que en 2006 cuando quedó afuera Guatemala, yo lloré como una semana sí. y era un año que decía que no quería a México porque los mexicanos perdieron y
Sí. Tenía que explicarle a mi papá que era fútbol y que yo no podía odiar a México, pero lo odiaba porque dejaron a Guatemala afuera. Sí. Sí, esa eliminatoria creo que a todos nos dolió, hermano. Todos quedamos muy dolidos con esa eliminatoria. Guate estuvo muy cerca. Y bueno, mejor ni hablemos de ese tema ahorita porque yo sé que a todos nos duele las eliminatorias mundialistas porque yo pienso que a veces la suerte en el fútbol ha sido muy injusto con Guatemala en muchas ocasiones. Otras veces, obviamente, nosotros la cagamos como jugadores, como Sí. los técnicos, todos cometemos errores, ¿no? Pero creo que el fútbol ha sido un poquito más, ha sido muy injusto con Guatemala. Y para hablar un poco de derrotas, ¿cuál fue la derrota más difícil que le dolió a usted en su carrera? Ah, me dolió cuando perdimos contra Costa Rica la final de la Copa Centroamericana del 2014. Me dolió el partido que perdimos acá contra Estados Unidos en la eliminatoria del 2000 para Brasil 2014. Necesitábamos empatar. Si en Estados Unidos y nosotros empatábamos, Ah, sí. clasificábamos los dos a la siguiente ronda, pero y Jamaica quedaba fuera. Y Estados Unidos empezamos ganando, luego Estados Unidos dio vuelta y perdimos 3-1 y Jamaica ganó y pasó Jamaica por tema de goles, ¿no? Por diferencia de goles. Y eso creo que fue una derrota muy dura porque habíamos hecho 10 puntos en el grupo. Y ahí es cuando te digo que a veces el fútbol es injusto con nosotros, porque todos los demás grupos clasificaron con 8 7 puntos. Y en nuestro grupo Estados Unidos hizo 12, nosotros hicimos 10, Jamaica hizo 10 y en otros grupos clasificaron con 8 y 7 puntos. Entonces, por eso tengo que a veces el fútbol ha sido injusto con nosotros, porque 10 puntos en un grupo de 4 Es es una buena difícil. cantidad de puntos. Es difícil conseguirlo y nosotros lo conseguimos y sin embargo así quedamos fuera. Y es mala suerte porque yo me acuerdo de los partidos, como te dije, yo vi todos y ese mismo partido hizo el gol de Pescarito Ruiz y se golpea la mano Sí, 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 en la cuando fue a celebración, sí. celebrar. Sí, sí, sí. Sí, no, Yo- fue todo. Y me recuerdo que el primer gol que nos hacen es un tiro de esquina y él estaba en la primera zona y cuando él quiere saltar se resbala y la pelota le pasa por arriba justo y entra uno solo entrando atrasito de él y cabecea y nos hace el gol. Por eso te digo, pasan cosas que uno dice, no, no puede ser, ¿viste? Pues igual en esta eliminatoria que tuvimos también para lo que nos pasa en el gol de Surinam en el minuto 94. ah, Es lo que te digo, son pequeñas cosas que uno dice, pero ¿por qué, hermanos? Y tampoco se trata que nos merezcamos eso, ¿verdad? Pero no, bueno, es parte del fútbol. yo digo, o mi mismo papá me dice a veces, Guatemala ama el fútbol, pero parece que el fútbol no nos ama a nosotros. Total, hermano, total, Y total, es lo triste, pero es la chistoso verdad. que ese partido contra Costa Rica, yo estaba pequeño, yo vivo o mis papás viven a 10 minutos del Coliseo y yo Sí, estaba ahí en el estadio. Cuando en ese sí, partido yo estuve ahí y sí, era un lleno total de chapines y sí. yo me Sí, puse ese más día fue duro, hermano. triste porque si ganaban ustedes iban a la Copa América. Sí, la Copa Centenario, sí, 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 pero sí, yo fue duro, estuve hermano. ahí. Como Sí. te digo, cuando la selección viene a mi ciudad, yo voy. No, no importa cómo voy, pero voy a apoyar a la selección. Grande, papá, grande. Así Y es, con mi gracias, ¿viste? papá, y también, y con mi papá me se está preguntando cómo se sintió perder los penales contra Honduras para ir a las Olimpiadas en la sub-20. Ese día fue duro también. Nosotros habíamos hecho un premundial, un preolímpico espectacular. Habíamos dejado fuera México, habíamos dejado fuera Haití. Y bueno, llegamos contra Honduras, el partido definitivo. Y a los 15 minutos se nos lesiona Marco Papa, que Marco Papa era un jugador muy importante en el circuito del medio campo. Y bueno, llegamos 0-0, aguantamos 0-0, 0-0 y fuimos a penales y quedamos fuera en los Juegos Olímpicos. Eso fue otro golpe duro también para Guate. Y ya me la recordaste también porque no me recordaba esa. Y vuelvo y te repito, teníamos todo para clasificar, habíamos dejado fuera a México. Fue cuando sacaron a Hugo Sánchez de la selección. Sí, Y cuando el gol del Altón. sí, de Maynor López Campoyo, sí, de Ajá. cabeza, claro. Y habíamos hecho un gran preolímpico, o sea, habíamos hecho todo bien. Habíamos dejado fuera a Costa Rica, la Costa Rica de Keylor Navas, Celso Borges, Brian Ruiz, todos esos, los que brillaron en el Mundial de 2014, nosotros los habíamos dejado fuera. Y habíamos hecho todo bien esa eliminatoria. Y después, por eso te digo, llegamos a los penales y perdimos, hermano. Entonces, duro, duro. A veces el fútbol, por eso te digo, ha sido un poco injusto con el fútbol de Guatemala, que creo que merecemos un poco más. ¿Qué piensas de los porteros actuales de la selección? Sí, así vi que estaban Estamos preguntando en... muchos. Estaban Sí, preguntando, a ver, que si algún tiempo, a ver,
Mira, hermano, yo pienso que Jaén es un gran portero. Lo que está ayudando, perjudicando mucho a Jaén es que lleva 4 años, 3, 4 años de que no juega, no tiene regularidad en ningún equipo. Y eso obviamente lo perjudica muchísimo porque el arquero, y como todo jugador, necesita tener continuidad cada fin de semana y él no lo está teniendo. Entonces lo está perjudicando de una manera muy grande porque está pasando los mejores años de su vida, físicamente me refiero, y no está jugando. Entonces eso lo perjudica en su nivel. Luego tenés a Navarro. Navarro es un arquero joven, muy joven todavía, que tiene las condiciones físicas, tiene altura, tiene potencia, tiene técnica, pero es joven, sí, y como todo joven se va a equivocar mucho, mentalmente comete muchos errores de arquero, es normal, y eso es normal, pero tiene todas las condiciones para llegar a ser un gran arquero. Esperamos que pueda tener alguien que lo guíe no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha para que tome buenas decisiones y eso que en la cancha después obviamente se ven reflejadas esas buenas decisiones y obviamente que trabaje y que entrene bien para poder llegar a donde yo creo que puede llegar. Son los dos arqueros que creo que la gente está preguntando. Y bueno, atrás viene este muchacho Bolaños, que en este momento está en Argentina, que me parece espectacular que esté en Argentina. No sé si está jugando o no está jugando, pero está teniendo un roce. Está en la sub-23 de Argentina Juniors. Perfecto. Y juega, sí, juega a veces. Y yo lo sigo la carrera, como te digo, para mí era muy importante conocer a la prensa de otros países, conocí la prensa del equipo y me dicen que a veces sí juega. Ok, perfecto. Ese roce es el que él necesita. Es un niño, es un muchacho muy joven y tiene mucha carrera. Entonces esperamos que ahí sea el futuro de la selección y bueno, también está el arquero que llevó a Guatemala al Mundial en la sub-20, que juegan los cremas, pienso. Es un tema, mira, él ya tiene 22, 23 años, no juega, creo que paró siendo tercer portero de Comunicaciones ahora porque jugaba Frei Pérez, luego estaba Arnold Barrios y luego estaba él. Y así es difícil, ¿viste? Porque los años van pasando y si no jugás, no tenés continuidad, va a ser muy difícil. Entonces, esperemos que encuentren equipos donde puedan ir a jugar, donde puedan equivocarse, agarrar esa experiencia para después poder sobresalir. Morán de Antigua, perdón, me están preguntando Morán de Antigua. A ver, voy a emitir un comentario de Morán. Es un gran muchacho, una gran persona, le tengo mucho aprecio a Morán, pero si no me equivoco, Morán ya estará por los 28 años, ¿sí? Y si a los 28 años no ha jugado un partido de selección, es muy difícil. Le pasará lo del Canche Moscoso. El Canche Moscoso ya tiene 32, 33 y creo que habrá jugado 3 o 4 partidos de selección. Entonces como que ya pasó como la época y esa es la ventaja que tiene Navarro en este momento. Navarro ya tiene 23 años y ya lleva varios partidos en selección mayor y entonces ya tiene como otro roce, otra experiencia y ya es visto con otros ojos. Entonces, ¿qué pienso de Morán? Morán es un gran arquero, ha tenido un par de buenos años en Antigua, pero hay algo que los técnicos no miran en él para que esté en selección y eso es respetable, ¿viste? Al arquero se le mira no solo cómo ataja, sino su personalidad, cómo se desenvuelve dentro de la cancha, cómo es su lenguaje corporal. Y bueno, capaz a los técnicos no les gusta el lenguaje corporal o no les gusta algo de su personalidad y pues por eso que no ha tenido la oportunidad de jugar. Pero como arquero me parece un arquero muy solvente, muy seguro, muy tranquilo y en Antigua ha funcionado y ha hecho muy bien las cosas. Sí, y a veces es difícil entender por qué no llaman a un jugador, pero solo el entrenador sabe. Exacto, solo el entrenador sabe, ¿viste? Todos dicen, no, que por qué no ponen a este, que por qué el entrenador puso a esto, que Tena, que por qué hizo esto en el último partido. Yo siempre digo, Tena hace lo que él cree que va a ser lo mejor para la selección y en base a lo que él mira día a día en los entrenamientos. Entonces, a veces la gente no entiende eso, yo lo entiendo también porque la gente no está en el día a día, pero es parte de lo que tiene que hacer el entrenador. Yo le digo a mi gente, porque yo tanto deseo ver del entrenador y de la gente. Ahora yo digo, gente, si el entrenador hace lo que usted quiere y le sale mal, va a estar enojado. Si el entrenador hace lo que él quiere y sale mal, si no ganamos, la gente va a estar enojada. Sí, total, hermano. Siempre, sí. Siempre va a ser así. El entrenador como el árbitro siempre está mal, ¿me entendés? Y bueno, pero es parte de ello, es con lo que uno tiene que vivir aquí en el fútbol. Hermano, ¿puedes explicar un poco en dónde juega ahora, en la liga que juega ahora, para la gente que tal vez no conoce de la liga? Sí, me están preguntando mucho aquí en los comentarios. Gracias a toda la gente que se ha conectado, que la verdad que aquí estoy leyendo todos los comentarios. Juego en USL One,
es la USL, viste, Rubio Rubín y Arquímedes Ordóñez también Sí. juegan en la USL. La USL está dividida en USL Championship, USL One, USL Two, pero acá lo que se hacen es que se compran las franquicias, entonces no es que haya ascenso ni descenso, sino simplemente es USL. Juego en Chattanooga Red Bulls y ya llevo 3 años acá. Este va a ser, ya firmé, ya voy a empezar la pretemporada el otro año. Va a ser mi 4.º año aquí en Chattanooga Red Bulls. Es una liga profesional. Jugamos la US Open Cup. Este año jugamos hasta la quinta ronda, Yo cuarta vi ronda, todos los creo yo. partidos. Bueno, llegamos a la cuarta ronda, perdimos con Nashville, el equipo de la MLS, que al final paró saliendo el campeón de la US Open Cup. Y bueno, ya la verdad que estoy disfrutando acá y también ya estoy trabajando de entrenador de porteros en la Academia de Red Bulls. Entonces, tengo ya una vida compartida entre jugador profesional y entrenador. ¿Y qué piensa usted de esa liga? ¿Sería bueno que más chapines vengan a la USL? Por supuesto, es una liga, mira, sumamente competitiva porque aquí tienes jugadores de África, de Asia, de Europa, jugadores con mucha experiencia que ya están pensando en venirse a Estados Unidos. Por ejemplo, en la liga donde yo juego, jugaba este muchacho Overton, que jugó en el Manchester United, ¿me entendés? O sea, jugadores de experiencia y jugadores que tienen un roce internacional importante y también jugadores de África, de la selección de África, de selecciones africanas tipo de Ghana, cosas así, y vienen jugadores acá, porque obviamente Estados Unidos es lo que atrae, la gente quiere venir a vivir a este país, y vienen buenos jugadores y el nivel de la liga es muy bueno, es muy, muy bueno, y obviamente hay buena infraestructura y eso hace que el fútbol sea muy vistoso. Sí. Y aquí me están preguntando y te voy a preguntar, ¿cómo vio usted que Xelajú llegó hasta la final de la Copa Centroamericana y cómo mira al Xelajú para enfrentarse al Monterrey? A ver, que como veo, la verdad que contento que haya llegado a la final, pues sobre todo, y siempre lo dije, y apoyé a Xelajú. ¿Por qué? Porque tenía un entrenador guatemalteco y siempre hemos dicho que tenemos que apoyarnos, y este era el momento de apoyar. Era un entrenador guatemalteco como Amarini Villatoro, es un gran entrenador, una gran persona. Eh, Lamentablemente se perdió la final, me parece que fue injusto, para mí no fue penal, para mí fue un penal que no había que marcarlo, para mí, desde mi punto de vista, y es una humilde opinión, y fue un partido, a ver, injusto para ellos, porque al final pararon perdiendo en penales, pero dejaron un buen sabor de boca para toda Centroamérica, ¿no? De saber de que andan en un buen nivel. ¿Y cómo lo veo contra Monterrey? A ver, Monterrey es el todopoderoso, ¿sí? Tienen toda la plata del mundo, un estadio espectacular, una hinchada espectacular, tienen los mejores jugadores, contratan a lo que ellos quieren, pero cuando están entre la cancha, yo creo que se pueden nivelar los niveles y creo que pueden hacer una gran, gran eliminatoria con Monterrey. Amarín es un zorro viejo del fútbol, va a plantear un partido muy, muy inteligente, me parece. Y creo que ese tipo de partidos le gustan a Marini, ¿no? Enfrentarse a un rival que en la teoría es superior a ellos y se les va a plantar bien atrás y en un contragolpe, en una pelota parada. Entonces yo creo que puede llegar a ser una serie muy, muy apretada. Y yo también pienso lo mismo. Pienso que Xelajú le puede hacer una serie y yo digo que hasta le puede ganar el Monterrey. Y en el fútbol Bueno, puede pasar ganar de no todo. sé hasta si, porque viste, hay muchas cosas que van a influir, pero creo que va a ser una serie muy inteligente, muy, muy, muy importante. Así que esperemos que sea bueno, porque el fútbol de Guatemala necesita esa. Nuestra liga, que para mí es una liga que hay buen nivel, pero lamentablemente las canchas y la infraestructura no ayuda a que vea. Y quiero contar esta historia antes de seguir. Cuando yo llegué a Colombia, los compañeros me preguntaban, cuando vean mis videos, me preguntaban, uy, parce, ¿usted qué? ¿Jugaba en una liga universitaria o qué? Me decían, así como hablan ellos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Uy, marica, vea esas canchas en las que usted juega. Me dice, esas canchas eran... Porque es cierto, lamentablemente uno ve un video de una cancha, la cancha, no, algunos no tienen gradas, otras están solo llenas de mallas. Entonces nuestro fútbol no es atractivo porque no tenemos esa infraestructura para que sea atractivo. No porque no hayan buenos jugadores, no porque los jugadores no le pongan huevos, como dice la gente, no. El fútbol no es atractivo porque la infraestructura de nuestro país no es atractiva a nivel de fútbol. Y entonces, imagínate, vos mandas un video con tus mejores actuaciones, con tus mejores partidos, y lo pones en la cancha con todo el respeto de todos, porque nada de Achuapa, de Guastatoya, donde la cancha está así, donde las gradas están despintadas, donde hay un montarral así a los lados, no llama la atención. Rápidamente viene el directivo y dice, no quiero ver este video, no me interesa, porque no pareciera un fútbol profesional. Entonces, brother, eso nos está perjudicando muchísimo. Necesitamos, y después le llega un video de un jugador de Colombia donde juegan
en el Atanasio Girardot con 40,000 personas y la gente cantando, juega en el Metropolitano de Barranquilla con 30,000 personas, juega en el Campín de Bogotá con otras 30,000 personas, hermano, obviamente se va a inclinar por el jugador colombiano antes que el jugador guatemalteco, ¿me entendés? Y eso a nosotros nos perjudica de una manera terrible. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, tienes mucha razón, mucha razón, porque te digo la verdad, hasta las universidades aquí en Estados Unidos tienen muchas mejores canchas que yo fui Sí, en la universidad en California, está la UCLA, está la Berkeley, la Stanford, esas canchas son 100 veces mejores que las canchas de Guatemala. sí, yo trabajo en una universidad aquí también como entrenador de porteros, Lee University. Un estadio bonito, la cancha linda, todo, infraestructura bonita que llama la atención. Y eso es lo que te digo, porque vos sabes que, como dicen, todo entra por los ojos, ¿sí? Y lamentablemente nuestro fútbol no entra por los ojos. Entonces, para toda la gente que está preguntando aquí qué pienso de la liga, pienso que tenemos una buena liga, tenemos buenos jugadores, pero la infraestructura hace que nuestro fútbol no sea más atractivo. Obviamente, imagínate, después de ver, te pones a ver en la tele, Real Madrid-Osasuna, un partido normal, cualquiera, ¿no? Porque tampoco es que los Osasuna sea un gran partido, ¿no? Pero lo ves en el Bernabéu con una cancha espectacular. Tuve la oportunidad de ir al Bernabéu en una ocasión, le ponen unos calentadores hacia la cancha de la grama para que esté todo perfecto. Y entonces ves una infraestructura, ves 80,000 personas y luego te toca ver un partido a Chuapamisco, que fueron ahora los cuartos de final, en una cancha donde hay monte al lado de las porterías, donde las gradas no tienen pintura, donde hay 3,000 personas, 2,000 personas. Entonces vos decís, uy, qué partido más malo. Y capaz que el partido de Achuapamisco está más interesante y es más emocionante que el Real Madrid-Osasuna, futbolísticamente hablando. Pero no te llama la atención todo lo que ves afuera. Entonces dices, qué partido más malo, no lo quiero ver y lo cambias. Es así. Sí, y, y la cancha es muy importante hasta para los fanáticos, para que los Para todo, fanáticos hermano, quieren ir, para sí. todo. No, pero no solo para los fanáticos. Y aquí dice alguien, por eso no llegamos a un mundial, porque las canchas no son rápidas. Exacto, el fútbol ahora es todo rapidez, ta, ta, ta. La pelota se mueve de un lado a otro, la mojan las canchas antes de los partidos. Pero si en nuestras canchas las mojamos antes de los partidos, es un lodazal de la grandeala, porque es la verdad. ¿Me entendés? O sea, y entonces la pelota igual no va a rodar, sino que la pelota se frena porque está llena de lodo. Entonces, eso nos perjudica grandemente, pero nuestra liga es buena. O sea, vos ves un partido, por ejemplo, en Antigua, 7 de la noche, 8 de la noche, un clima bueno, Antigua, buena cancha, y ves los partidos y la pelota rueda. Y se ven buenos partidos de fútbol. Pero luego vas a un partido, no sé, vuelvo y repito, y perdón que ponga esto, Cobán, un equipo que quiero muchísimo. Pero Cobán, te llueve, te cae el chipi chipi todo el día. Después jugás, los jugadores resbalándose, un lodazal de la grandeada, un pase y la pelota se frena. Entonces, eso no ayuda a nuestro fútbol. ¿Usted piensa por eso yo miro la selección que juega mejor aquí en Estados Unidos que en Guatemala? Todos lo han dicho, claro, claro, porque el fútbol de las canchas se prestan para jugar un fútbol fluido y eso es lo que yo pienso que nos ha matado, ¿me entienden? Eso, o sea, nos ha perjudicado muchísimo. El Mario Camposeco, aquí alguien lo mencionó, el Mario Camposeco es una cancha, antes de yo irme a Colombia, recuerdo que la cancha era perfecta, íbamos a jugar con Marquense y un ambiente, aparte el ambiente con el que se vive, las tribunas, la gente cantando, es que eso es el fútbol, ¿me entienden? Y bueno, lamentablemente no mejoramos la infraestructura y vamos a seguir diciéndolo porque todos lo han dicho, pero no queremos ponerle atención a eso y bueno, eso nos está perjudicando mucho. Hermano, ¿cómo le ayudó a jugar con el mejor jugador de la historia de Guatemala? ¿Cómo le ayudó a jugar con el Pescadito Ruiz? El pescadito es crack, hermano. Ahorita lo tuve también de compañero en un torneo de creadores de contenido que fuimos a jugar hace como 3 semanas a Houston. No, el pescado, lo que pasa es que el pescado, a ver, tuvo la formación, alguien pregunta aquí cómo es la formación de jugadores en Guatemala. La verdad que la formación es muy mala, es tristemente la verdad. No hay jugadores, no hay formadores. El último buen formador que yo conocí se llama Luis Grill Prieto, que en paz descanse. Un gran formador, él formó al Pescado Ruiz. Y en Guatemala carecemos de eso, ¿no? Carecemos de eso, perdón, carecemos de formadores y eso nos está perjudicando. Pero el pescadito, a ver, él se formó, se terminó de formar en Estados Unidos, luego fue a Grecia, Paraguay, crack, la verdad, otro nivel. Y
aparte es un gran líder, es una gran persona, es un gran líder que cuando está en el grupo te impone un respeto, impone algo y bueno, siempre todos los jugadores de Guatemala lo vimos como un líder a quien seguir. Sí. ¿Usted piensa que la liga debe de exigir a los equipos para mejorar sus infraestructuras, para mejorar la liga? Eso es por ley, o sea, ni siquiera lo deberíamos de estar hablando, eso tiene que ser así. Por ejemplo, si un equipo quiere ascender, yo me recuerdo que había un equipo, perdón, y si lo menciono mal, alguien que me corrija acá, los que están viendo, creo que era Siquinalá que jugaba, creo que en una cancha que medio acomodaron ahí para jugar, que no era un estadio de fútbol. O bueno, que ascendió, un equipo que ascendió y no jugaba, o bueno, había otro equipo que se llamaba Nazis Reforma también, que estaba en primera división, que jugaba como que adentro de un caserío, una cosa así. Y yo me recuerdo que fui a jugar a Peñarola contra Peñarola Mesía. Había que bajar en unos busitos así y las canchas estaban tapadas con unos nylons para que la gente no viera. Y esas son las cosas que no podemos. Así es, Siquinalá, dicen, sí, en Siquinalá. Esas son las cosas que que la liga tiene que exigir antes de que un equipo suba. Que tenga una infraestructura adecuada para una liga mayor, liga nacional. O sea, es la máxima categoría, es lo que la gente va a ver del fútbol nacional de Guatemala, es la cara del fútbol de Guatemala. Y no puedes tener una cancha adentro de un caserío que tenga todas las casas alrededor y una cancha en mal estado, porque no, eso no vende. Te digo la verdad, mira que la cancha de Iztapa es muy buena, pero para llegar a la cancha tenías que meterte por un montón de casas y salían gallinas, salían pollos, salían perros, salían gatos, o sea, ahí enfrente. ¿Me entendés? O sea, y es la cara del fútbol nacional. Y mira que la cancha de Iztapa es muy buena, no tengo nada que decir de la cancha, en sí la grama, ¿no? Pero toda esa infraestructura nos perjudicaba muchísimo. Sí, y ya para unas últimas preguntas, ya para terminar la entrevista, no quiero tomar mucho de su tiempo. ¿Sí? Unos consejos para esos jóvenes chapines que juegan fútbol, quieren llegar al otro nivel. Consejo de un jugador que ya estuvo en ese nivel y hasta jugó para la selección. A ver, mi consejo que les puedo dar es, obviamente, a ver, ya todo está dicho y todos saben que en el fútbol se necesita primero talento y si tienes el talento necesitas ser profesional. ¿Y qué envuelve la palabra profesional? No es solo recibir un salario, tenés que comer lo que tenés que comer, dormir lo que tenés que dormir, cuidarte como tenés que cuidarte y sacrificar muchas cosas, sacrificar fiestas, sacrificar amigos, y muchos no están dispuestos a hacer ese sacrificio. Entonces, ¿qué les puedo dar de consejo? Que ser futbolista no es fácil, es la carrera más linda del mundo, pero al mismo tiempo es una carrera muy difícil. Y sé que todas las carreras conllevan su dificultad, pero ser futbolista significa perderse de fiestas, perderse de amigos, perderse de reuniones familiares, de no estar en la foto de la boda del hermano, porque justamente el hermano se casó un sábado en la noche y ese sábado en la noche tenías un partido importante, era un clásico, entonces tenías que ir al clásico y no vas a estar en la foto, ¿me entendés? Pero eso tiene su recompensa, que es el jugar, el poder sobresalir, el poder ser llamado a una selección. Entonces mi consejo es ser profesional, todos los días entrenar y siempre hacer un extra, siempre dar, porque las 2 horas de entrenamiento al día no son suficientes para llegar a otro nivel. Siempre hacer un extra, ir al gimnasio, quedarse trabajando en sus debilidades. Eso puede ser el mejor consejo que les puedo dar. Gracias, hermano. Y una palabra a todos los chapines que nos están viendo y toda la gente que nos está viendo ya para terminar la entrevista. Sí. A ver, solo quiero contestar uno que sí me pareció. Fabián Garrido me hizo una pregunta y perdón, y quiero contestarla. No, nunca tuve que pagar para debutar. La verdad que nunca tuve que pagar ni para estar en un equipo ni para debutar. Solo quería hacer ese comentario. Poner tatuaje. A ver, Alex, espérate. Poner tatuaje, relax. No entiendo lo de Alex. Pero bueno, para la gente que se conectó, muchas gracias por haberse conectado. A ti, muchas gracias por la entrevista. Pues ya sabes que aquí estoy para servirte. Y bueno, que sigan apoyando a la selección. La verdad que a todos nos sigue doliendo. Creo que va a costar que cierre el haber quedado fuera de este mundial, porque todos estaban muy ilusionados. Pero ya no hay nada que podamos hacer. Simplemente pensar ya en lo que viene para el 2030. Hay una buena camada de jugadores, Arquímedes Ordóñez, Olger Escobar. Olger es un muchacho que tiene mucho talento. Creo que la selección va a tener que estar formada en base a él. Va a ser una pieza muy importante de la selección. Y vienen muchos jugadores jóvenes que se van a unir a Santis, por ejemplo. Santis es un jugador que es importante en la selección. Creo que tenemos un buen material humano, que la eliminatoria del 2030 va a ser mucho más difícil que esta, sí, pero bueno, nos toca apoyar y que apoyen a la Liga Nacional, a su equipo y que disfruten ahora las semifinales y las finales de la Liga Nacional de Guate.
Muchas gracias, hermano. Te quiero dar las gracias por darme esta oportunidad. Soy alguien que apenas comenzó esto, soy alguien nuevo y te doy las gracias por darle a un muchacho como yo esta oportunidad para entrevistarte. Te quiero dar las gracias. No, 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 con mucho gusto estoy para servirte y a toda la gente que se conectó, muchas gracias. Gracias por haberse conectado, gracias por haber visto esta entrevista. Y a todos los que le escribieron acá, leí sus comentarios, obviamente no pude contestarlos en su momento porque estaba hablando con tu persona y estábamos en medio de la entrevista, pero leí sus comentarios y bueno, ahí me voy a quedar un ratito en el live para seguir conectando con la gente. Así que Ok, te mando un fuerte abrazo, Ley, y muchas gracias, ¿oíste? gracias. Bye, bye. Chao. Adiós, amigo.